Descendió del caballo con el ceño fruncido y un propósito inquebrantable. Frente a él, una casa humilde y una joven que no sabía que, al abrir esa puerta, recibiría una propuesta que pondría a prueba su moral, su familia y su propio destino. El tiempo se agotaba para don Juliano de Alcañiz y Velasco. A sus 39 años, solo le quedaba un año para cumplir con la condición impuesta en el testamento de su padre, engendrar un heredero legítimo antes de cumplir los 40, o ver cómo el ducado pasaba a manos de su hermano menor, el barón Ramiro. Sentado en el despacho que una vez perteneció a su padre, don Juliano contemplaba con creciente angustia los documentos esparcidos sobre su escritorio. Informes de las cosechas, peticiones de los arrendatarios, correspondencia con otros nobles, asuntos que manejaba con meticulosa eficiencia, pero que ahora parecían insignificantes frente al problema que lo atormentaba día y noche. Un año, pensó, pasándose la mano por el rostro tenso. Solo un año, y todo lo que construimos durante generaciones podría perderse. Su hermano Ramiro había dilapidado su herencia en juegos de azar y aventuras escandalosas. Sus deudas crecían sin control, y don Juliano sabía que su hermano ansiaba el ducado solo para satisfacer sus caprichos y pagar a sus acreedores. De obtenerlo, en pocos años las prósperas tierras de Alcañiz se verían reducidas a la ruina. El matrimonio era la única solución, pero la mera idea le provocaba un profundo malestar. Las damas de la corte, con sus risas afectadas y sus interminables exigencias, representaban todo lo que él detestaba. Incluso las menos agraciadas por la fortuna, aquellas de familias nobles venidas a menos, traían consigo una red de parientes ambiciosos y expectativas sociales que interferiría con la vida ordenada y solitaria que él había construido. Varias se habían ofrecido ya, algunas con bastante descaro. Madres ambiciosas que presentaban a sus hijas como mercancía en un mercado, prometiendo discreción y obediencia. Pero él sabía que tras esas promesas se ocultaban ambiciones de poder e influencia. Debe haber otra solución. Se repetía mientras los días pasaban inexorablemente. Necesitaba un acuerdo, un contrato temporal con alguien que entendiera los términos y no esperara más de lo que él estaba dispuesto a ofrecer. Aquella tarde de verano, con el tiempo pesando sobre sus hombros como una losa, don Juliano decidió revisar personalmente los antiguos registros de las propiedades del ducado. Quizás encontraría alguna cláusula olvidada en el testamento de su padre, algún resquicio legal que le permitiera conservar el ducado sin tener que someterse a un matrimonio indeseado. Entre los polvorientos volúmenes de la biblioteca, desenterró los registros de trabajadores de sus tierras meridionales. Pasaba las páginas distraídamente cuando un apellido llamó su atención: Montero y Alvarado. Había algo familiar en esa combinación, algo que resonaba en su memoria, conectado con la noble familia de los Mendoza, ahora prácticamente extinta. Con renovado interés, ordenó que le trajeran todos los documentos relacionados con esa familia. Las horas pasaban mientras se sumergía en genealogías y registros parroquiales. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, lo encontró. Isabel de Montero y Alvarado, de 26 años, descendía directamente de doña Isabel de Mendoza, una dama noble cuya familia había caído en desgracia 3 generaciones atrás. El corazón de don Juliano se aceleró. Era la solución perfecta. Una mujer con sangre noble, lo suficientemente legítima para un matrimonio válido ante la ley y la iglesia, pero sin las conexiones cortesanas que tanto temía. Una campesina que, seguramente, estaría dispuesta a aceptar sus términos a cambio de la seguridad económica que él podía ofrecerle. Sin perder tiempo, ordenó preparar su caballo. Aquella misma tarde, visitaría a la joven y le haría una propuesta que, estaba seguro, no podría rechazar. La modesta casa de piedra
Se distinguía apenas entre otras similares cuando don Juliano desmontó frente a ella. Llevaba consigo una suma de dinero suficiente para tentar a cualquier familia necesitada y la determinación de resolver su problema antes del anochecer. Al llamar a la puerta, fue recibido por una joven de unos 26 años que lo miró con asombro y temor reverencial. A pesar de su sencillo vestido de lana y el pañuelo que cubría parcialmente su cabello, don Juliano pudo apreciar que era una mujer de facciones delicadas. Su cabello, lo que se vislumbraba de él, era de un tono rojizo poco común, y sus ojos verdes lo observaban con una mezcla de confusión y respeto. «Su excelencia», murmuró ella, haciendo una torpe reverencia. «¿En qué puedo servirle?» «Necesito hablar con usted, Isabel de Montero», respondió él, entrando sin esperar invitación. «Tengo una propuesta que hacerle». La joven, visiblemente desconcertada, lo guió hasta la pequeña sala donde una mesa de madera gastada y unas sillas rústicas componían todo el mobiliario. Don Juliano expuso su situación con franqueza calculada, explicando la condición del testamento y la amenaza que su hermano representaba para el futuro del ducado. «Le ofrezco un matrimonio de conveniencia», concluyó, observando atentamente la reacción de Isabel. «Usted se convertirá en la duquesa de Alcañiz, recibirá una generosa asignación para su familia y tendrá todos los privilegios de su posición. A cambio, deberá darme un heredero. Una vez cumplido el plazo del testamento, podremos acordar una separación discreta. Usted tendrá dos opciones: continuar viviendo en el castillo, pero no como mi esposa, manteniendo contacto con el niño, o partir con una generosa compensación y el derecho a visitar al heredero cuando lo desee». Isabel lo miró con una mezcla de asombro e incredulidad. Sus mejillas se habían teñido de un intenso rubor que destacaba aún más contra la palidez de su piel. «Mi señor duque», logró articular finalmente. «¿Por qué yo? Soy una simple campesina». «Porque usted desciende de doña Isabel de Mendoza», explicó él. «Su sangre noble hace que nuestro matrimonio sea válido y respetable». Lo que no mencionó fue su alivio al encontrar a alguien sin conexiones con la corte, alguien que no traería consigo las complicaciones sociales y las frivolidades que tanto detestaba, alguien que entendería que esto era un acuerdo práctico, no una unión romántica. «Naturalmente», añadió, «tendremos que crear una historia apropiada sobre sus orígenes. Diremos que ha crecido recluida en un convento tras la muerte de sus padres. Nadie debe conocer la verdadera naturaleza de nuestro acuerdo». Isabel guardó silencio, visiblemente abrumada por la propuesta. Don Juliano podía ver el conflicto interno en sus ojos, la oportunidad de sacar a su familia de la pobreza frente a la naturaleza fría y calculada del acuerdo. «Mis hermanos pequeños, Miguel y Lucía», comenzó ella, con voz temblorosa. «Nuestra situación es muy precaria desde la muerte de mi padre. Si acepto, ellos estarán verdaderamente a salvo de la miseria». «Tiene mi palabra», aseguró el duque. «Recibirán educación y todo lo necesario para una vida digna». Isabel cerró los ojos brevemente, como si consultara con su conciencia. Cuando los abrió, había una determinación serena en su mirada. «Acepto su propuesta, mi señor», respondió con voz firme, «por el bienestar de mi familia y por el honor de servir al ducado. Que Dios nos ayude a ambos con las consecuencias de esta decisión». Don Juliano asintió, satisfecho con la rapidez de la resolución. «Enviaré a alguien mañana para llevarla al castillo y comenzar los preparativos», anunció, poniéndose de pie. «La boda se celebrará en una semana». 7 días después, don Juliano esperaba en el altar de la capilla del castillo. La ceremonia sería discreta, con pocos testigos, como correspondía a la historia que habían creado. Una noble huérfana sin familia que había crecido en un convento alejado. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron y vio a Isabel avanzando hacia él,
no pudo evitar un momento de sorpresa. La transformación era notable. El vestido de seda bordó, las joyas familiares y el peinado elaborado habían convertido a la sencilla campesina en una visión de elegancia aristocrática. Su cabello, ahora completamente visible, caía en ondas rojizas que brillaban bajo la luz de los candelabros. Don Juliano tuvo que recordarse a sí mismo que aquello era un mero contrato, no una unión nacida del afecto. Mantuvo su expresión impasible mientras intercambiaban votos, sellando un pacto que beneficiaba a ambos por razones muy distintas. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron con la frialdad metódica que don Juliano había planeado. Isabel se adaptaba a su nueva posición, bajo la estricta tutela de doña Carmen de Solís, una viuda noble que tenía experiencia asistiendo partos y fue designada como su dama de compañía. Las lecciones eran interminables. Cómo moverse con gracia, cómo dirigirse a personas de diferentes rangos, cómo administrar un hogar de la magnitud del castillo. Isabel aprendía con rapidez, mostrando una intuición natural para las sutilezas de la etiqueta nobiliaria. Sin embargo, la distancia que el duque mantenía era un recordatorio constante de la naturaleza de su unión. Él la trataba con formalidad cortés, como a una invitada permanente en su casa, no como a una esposa. Sus deberes conyugales eran cumplidos con eficiencia pragmática, desprovistos de cualquier emoción. Don Juliano visitaba sus aposentos con regularidad calculada, siempre al anochecer, siempre por un tiempo medido. Nunca permanecía hasta el amanecer, nunca compartía confidencias ni mostraba interés en conocerla más allá de lo estrictamente necesario. A pesar de la frialdad de su esposo, Isabel no olvidaba su propósito. Cada mes enviaba una generosa parte de su asignación a sus hermanos, ahora al cuidado de una tía en la aldea. Las cartas que recibía, con los trazos infantiles de Lucía y los relatos entusiastas de Miguel sobre sus nuevos estudios, eran su mayor consuelo en la soledad del castillo. Mientras se adaptaba a su nueva vida, Isabel comenzó a observar a su esposo con curiosidad creciente. Lo veía a través de ventanas y desde balcones, en momentos en que él creía estar solo. Notaba cómo su comportamiento cambiaba cuando interactuaba con los sirvientes ancianos, mostrando una paciencia y consideración que nunca exhibía con ella. Lo veía acariciar con genuino afecto a su caballo favorito y detenerse a contemplar los atardeceres con una expresión casi vulnerable en su rostro habitualmente severo. Era como si existieran dos duques diferentes. El hombre frío y distante que compartía con ella una mesa y ocasionalmente un lecho, y el ser humano compasivo que emergía cuando creía que nadie lo observaba. Esta dualidad despertó en Isabel una curiosidad que gradualmente se transformó en algo más profundo. Con la llegada del invierno, durante el tercer mes de matrimonio, Isabel descubrió que estaba encinta. La noticia fue recibida por el duque con un asentimiento formal y lo que pareció un suspiro de alivio. El heredero estaba en camino, pero Isabel no podía imaginar las pruebas que aún tendría que enfrentar. El objetivo principal de su acuerdo estaba en camino, y don Juliano parecía considerar que su parte del trato estaba prácticamente cumplida. Las visitas a sus aposentos cesaron inmediatamente, y la distancia entre ellos se hizo aún más pronunciada. Isabel, que nunca había esperado amor en este matrimonio, se sorprendió al sentir una punzada de decepción ante este distanciamiento. Se había acostumbrado a la presencia del duque, por fría que fuera, y ahora se encontraba más sola que nunca, convertida en poco más que un recipiente para el futuro heredero. Una noche particularmente fría, mientras deambulaba por los corredores del castillo intentando aliviar el insomnio que la aquejaba, escuchó gemidos provenientes de las dependencias de los sirvientes. Siguiendo el sonido,
Descubrió a un joven mozo de cuadra, ardiendo de fiebre en un catre estrecho. Sin dudar, Isabel ordenó que le trajeran agua fresca y las hierbas medicinales que su abuela, una sabia curandera, le había enseñado a utilizar. A pesar de las protestas de doña Carmen sobre lo impropio de su comportamiento, la duquesa pasó toda la noche junto al lecho del muchacho, aplicando compresas en su frente y administrándole tisanas curativas. Fue allí, arrodillada junto al catre del sirviente enfermo, donde el duque la encontró al amanecer. Don Juliano había notado su ausencia de los aposentos y, preocupado por el bienestar del heredero que ella llevaba en su vientre, la había buscado por todo el castillo. «Su excelencia», murmuró Isabel, incorporándose apresuradamente al verlo en el umbral. No quería causar alarma. El duque observó en silencio la escena. Su esposa, con el cabello suelto y las mangas arremangadas, atendiendo personalmente a un simple mozo de cuadra. Por un momento, la imagen le recordó intensamente a su madre, quien también solía cuidar de los enfermos contra los consejos de su padre. Pero ese pensamiento quedó enterrado en lo más profundo de su mente, sin llegar a sus labios. «Debe descansar», dijo finalmente, con un tono que no revelaba ni aprobación ni censura. «Su estado requiere cuidados». Isabel asintió, sin poder descifrar los pensamientos tras la mirada impenetrable de su esposo. Lo que ella no podía saber era que don Juliano, mientras regresaba a sus aposentos, llevaba en su mente la imagen de su dignidad y dedicación silenciosas. Algo en la forma en que ella había velado por el joven sirviente, sin pretensiones ni alardes, lo había tocado de una manera inesperada. La campesina que había elegido por su linaje y conveniencia estaba revelándose como una mujer con cualidades que él no había anticipado ni valorado inicialmente. Con la llegada de la primavera, cuando el embarazo de Isabel ya era evidente, la rutina del castillo se vio alterada por la llegada inesperada del barón Ramiro. El hermano menor del duque se presentó una mañana, alegando nostalgia familiar y deseos de reconciliación. Lo que don Ramiro ignoraba eran los verdaderos orígenes de Isabel. El duque había sido extremadamente cuidadoso, creando una historia elaborada sobre su nueva esposa. La presentó como una pariente lejana de los Mendoza que había crecido en reclusión en un convento tras la muerte de sus padres. Solo un puñado de personas de absoluta confianza conocía la verdad, que Isabel había sido una simple campesina hasta pocas semanas antes. Su linaje noble, aunque diluido por generaciones, era real y verificable en los registros parroquiales. Pero la rapidez del matrimonio y su vida anterior hubieran causado un escándalo intolerable de hacerse público. El varón era el opuesto perfecto de su hermano. Donde Juliano era austero y reservado, Ramiro derrochaba encanto y vivacidad. Sus elaborados trajes de colores brillantes contrastaban con el sobrio atuendo del duque, y su risa resonaba por los salones del castillo, rompiendo el habitual silencio. «Mi querida cuñada», exclamó al ser presentado a Isabel, besando su mano con excesiva galantería. «Mi hermano ha sido tremendamente afortunado al encontrar una joya tan exquisita escondida en un convento». Isabel, instruida por doña Carmen en el arte de la cortesía aristocrática, respondió con una sonrisa educada, pero cauta. Algo en la mirada del varón, un brillo calculador tras su aparente afabilidad, despertó sus recelos instintivos. Durante las semanas siguientes, don Ramiro se mostró atento y solícito con Isabel, ofreciéndose a acompañarla en sus paseos por los jardines y entreteniendo sus tardes con anécdotas de la corte madrileña. Su galantería exagerada contrastaba con la formalidad distante de su esposo, y en momentos de soledad, Isabel se sorprendía comparando a los dos hermanos. «Su señoría parece florecer con su estado», comentó el varón una tarde, mientras paseaban entre los rosales recién brotados. «El embarazo le sienta maravillosamente».
«Es usted muy amable, don Ramiro», respondió ella, manteniendo siempre una distancia prudente. «Me pregunto si mi hermano aprecia realmente la fortuna que tiene», continuó él, acercándose un poco más. «Juliano siempre ha estado demasiado absorto en sus libros y documentos para valorar los verdaderos tesoros de la vida». Isabel desvió la mirada hacia los ventanales del castillo y por un instante creyó ver la silueta del duque observándolos desde su despacho. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Lo que Isabel ignoraba era que, efectivamente, don Juliano los vigilaba con frecuencia. El duque había comenzado a notar cambios sutiles en su propio comportamiento. Se encontraba preguntando a doña Carmen por el bienestar de su esposa con más frecuencia de lo necesario, ordenando visitas del médico que no había solicitado antes, modificando sus rutas habituales para poder vislumbrarla durante sus paseos vespertinos. Se decía a sí mismo que era simple preocupación por el heredero que ella llevaba en su vientre, pero en sus momentos de mayor honestidad reconocía que la duquesa había comenzado a despertar en él un interés que iba más allá del acuerdo inicial. El varón, ajeno a los pensamientos de su hermano, continuaba su campaña de seducción. Sin embargo, sus verdaderas intenciones no eran románticas. Buscaba descubrir cualquier irregularidad en el pasado de Isabel. Algo en la historia del convento le parecía sospechosa, demasiado conveniente para el problema de su hermano. Su ambición por el ducado seguía intacta y estaba dispuesto a cualquier estratagema para conseguirlo. Una mañana, mientras Isabel bordaba en la sala de estar, don Ramiro entró con expresión consternada. «Mi querida Isabel», dijo, olvidando deliberadamente el tratamiento formal, «debo compartir con vos algo que me preocupa profundamente». «¿Qué sucede, don Ramiro?», preguntó ella, alarmada por su tono. «He recibido noticias inquietantes de Madrid», explicó él, sentándose más cerca de lo que la etiqueta permitía. «Al parecer, hay rumores sobre vuestro pasado. Algunos dicen no recordar a ninguna Montero y Alvarado en los conventos de la región». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si su verdadero origen fuera descubierto, el escándalo sería devastador. Su hijo nacería bajo una nube de sospechas, y ella volvería a la miseria, cargando además con la mancha de la deshonra. «Eso es imposible», respondió, manteniendo la compostura a pesar de su inquietud. «He pasado casi toda mi vida en reclusión». «No dudo de vuestra palabra», se apresuró a aclarar el varón, con falsa preocupación. «Pero hay quienes tienen intereses en cuestionar la legitimidad de vuestro matrimonio. Quizás podría ayudaros si me permitierais saber más detalles sobre vuestra vida en el convento». La duquesa, con la intuición aguzada por años de enfrentar adversidades, percibió la trampa oculta tras el ofrecimiento. «Agradezco vuestra preocupación, don Ramiro», respondió con una sonrisa calculada. «Pero ese asunto corresponde tratarlo con mi esposo. Le informaré de vuestras inquietudes esta misma tarde». La frustración cruzó fugazmente el rostro del varón antes de ser reemplazada por su habitual sonrisa encantadora. «Como deseéis, mi querida cuñada. Solo quería ofreceros mi ayuda desinteresada». Isabel asintió cortésmente, pero en su interior crecía la certeza de que don Ramiro no era el amigo que pretendía ser. Algo oscuro se ocultaba tras su aparente solicitud, y ella estaba decidida a descubrirlo. Pocos días después, aprovechando la ausencia temporal del varón, quien había partido a Toledo por asuntos personales, Isabel decidió seguir su intuición. Con el pretexto de buscar un libro en la biblioteca, se deslizó hasta los aposentos asignados a don Ramiro. Su corazón latía con fuerza mientras cerraba la puerta tras de sí, consciente de que lo que estaba haciendo era impropio de su posición, pero necesario para proteger su futuro y el de su hijo no nacido. La habitación, ordenada con meticulosa precisión, olía a la colonia que el varón usaba en exceso. Isabel comenzó a revisar los cajones del escritorio,
buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. En el fondo del último cajón, oculto bajo varios pañuelos de seda, encontró un pequeño cofre de madera labrada. Con manos temblorosas, lo abrió y extrajo un fajo de cartas selladas, pero aún no enviadas. Lo que encontró en ese cofre podría destruir todo lo que había construido y condenarla a una vida de miseria y deshonra. Las misivas estaban dirigidas a diversas autoridades eclesiásticas y nobles influyentes. Con creciente alarma, Isabel leyó fragmentos que cuestionaban la validez de su pasado y, consecuentemente, la legitimidad de su matrimonio con el duque. Las palabras del barón eran venenosas, insinuando que el duque había inventado una historia ficticia para casar con una mujer de origen cuestionable, tal vez incluso una campesina común sin gota de sangre noble. La intención de don Ramiro resultaba ahora transparente. Buscaba invalidar el matrimonio y cualquier heredero que naciera de él, asegurando así su ascenso al ducado cuando se cumpliera el plazo establecido en el testamento del viejo duque. Isabel guardó una de las cartas entre los pliegues de su vestido y dejó todo lo demás exactamente como lo había encontrado. Con el corazón agitado, pero la determinación firme en su mirada, se dirigió hacia los aposentos de su esposo. El duque se encontraba revisando unos documentos cuando ella entró sin anunciarse, algo inusual en su comportamiento siempre correcto. «Su Excelencia, debo hablar con usted sobre un asunto de suma importancia», declaró con una urgencia que sorprendió a don Juliano. «¿Qué ocurre, duquesa?», preguntó él, incorporándose con gesto preocupado. «¿Es el niño?». «No, mi señor, no es eso», respondió ella, extrayendo la carta de su escondite. «Se trata de su hermano y sus verdaderas intenciones». Isabel le tendió la misiva, esperando una batalla para convencerlo de la traición. Sin embargo, el duque apenas leyó unas líneas antes de asentir con expresión grave. Tenía sospechas sobre él, confesó, para sorpresa de Isabel. Sus visitas repentinas, su interés excesivo en usted, todo resultaba sospechoso. Pero me faltaban pruebas concretas. ¿Sospechaba de él?, preguntó ella, aliviada de no tener que luchar para ser creída. «¿Por qué no me lo dijo?». El duque se volvió hacia ella, y en sus ojos brillaba algo que nunca antes había visto, una mezcla de admiración y respeto. «No quería alarmarla sin tener certezas», explicó. «Y, sinceramente, no esperaba que usted tomara la iniciativa de investigar por su cuenta. Su valentía e inteligencia me impresionan, Isabel». Era la primera vez que el duque la llamaba por su nombre de pila, sin títulos ni formalismos. La intimidad implícita en ese gesto no pasó desapercibida para ella. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, sintiendo que por primera vez estaban verdaderamente unidos en un propósito común. «Tenderemos una trampa a mi hermano», respondió el duque, con una determinación que delataba su experiencia en asuntos estratégicos. «Y cuando regrese de Toledo, se encontrará con una sorpresa desagradable». En ese momento, unidos por un propósito común, trabajaron juntos para planear la caída del barón. Cuando don Ramiro regresó de Toledo algunas semanas después, creyendo que sus intrigas habían pasado desapercibidas, se encontró exactamente con una sorpresa desagradable que su hermano le había preparado. En una reunión formal con la presencia del vicario local y el alcalde del pueblo cercano al castillo, don Juliano e Isabel expusieron al barón. Confrontado con las pruebas irrefutables de sus intrigas, incluidas las cartas que él mismo había escrito, el barón se vio acorralado. «Estas acusaciones son absurdas», protestó don Ramiro, con la frente perlada de sudor. «Mi único interés ha sido siempre el bienestar de la familia y el ducado». «Tus cartas dicen lo contrario, hermano», respondió el duque con voz fría como el acero. «Has intentado mancillar el honor de mi esposa con insinuaciones falsas y calumnias.
Un silencio pesado se instaló en la sala mientras el vicario y el alcalde intercambiaban miradas de consternación ante la gravedad de las acusaciones. El vicario, un hombre de avanzada edad y sabiduría equivalente, revisó los documentos con expresión grave. Esto constituye una ofensa seria contra el sacramento del matrimonio y contra el honor de su excelencia la duquesa, declaró finalmente. Tales acciones no pueden quedar sin consecuencias. El alcalde, por su parte, asintió solemnemente. La ley y la costumbre son claras en estos casos, mi señor duque, añadió. El castigo por traición familiar recae enteramente en vuestra decisión. Don Juliano observó a su hermano con una mezcla de decepción y resolución. A su lado, Isabel mantenía una dignidad silenciosa que impresionó a todos los presentes. «Te destierro de mis tierras, Ramiro», pronunció finalmente el duque. «Partirás hoy mismo hacia la frontera portuguesa y no regresarás jamás. Si vuelvo a verte en mis dominios, no seré tan clemente». El varón, despojado de su arrogancia habitual, lanzó una última mirada cargada de resentimiento hacia la pareja antes de ser escoltado fuera de la sala. Cuando el otoño llegó de nuevo, marcando casi un año desde aquel amanecer en que Isabel había aceptado la propuesta del duque, la vida en el castillo recobró una calma aparente. Isabel, cuyo vientre crecía notablemente con el paso de las semanas, se dedicó a preparar la llegada del heredero. Bajo la guía de doña Carmen, organizó el ajuar del bebé y supervisó la adecuación de la habitación que serviría como cuarto infantil. Sus hermanos, Miguel y Lucía, ahora mucho mejor vestidos y educados gracias a su generosidad, le escribían cartas llenas de ilusión ante la llegada de su sobrino. Isabel había dispuesto que visitaran el castillo para las festividades de Navidad, anhelando presentarles al pequeño heredero que, según los cálculos, nacería en los primeros días del nuevo año. El duque, por su parte, pareció retroceder a su comportamiento formal y distante. Tras la victoria sobre las intrigas de su hermano, volvió a refugiarse en sus responsabilidades y en la soledad de su despacho. Las breves conexiones que habían compartido durante la crisis parecieron desvanecerse como la niebla matutina bajo el sol del mediodía. Esta regresión hirió profundamente a Isabel. Durante los momentos de peligro, había vislumbrado al hombre detrás del título, había sentido que entre ellos podía crecer algo más que un mero acuerdo de conveniencia. Ahora, el distanciamiento renovado la hacía cuestionarse si la proximidad que se había formado entre ellos había sido solo una estratagema para asegurar su lealtad. A principios de enero, mientras los copos de nieve cubrían los jardines del castillo con un manto blanco, Isabel entró en trabajo de parto. Las horas pasaban y el parto se complicaba. El destino del ducado dependía de que tanto madre como hijo sobrevivieran a esta noche. Finalmente, después de una larga y difícil labor, Isabel dio a luz a un robusto varón, enfrentando el dolor con la misma silenciosa determinación que caracterizaba todas sus acciones. Cuando doña Carmen depositó al recién nacido en sus brazos, Isabel sintió una oleada de amor tan intenso que las lágrimas brotaron sin control de sus ojos. El pequeño abrió sus diminutos párpados, revelando unos ojos del color del ámbar puro. «Mi pequeño Alejandro», susurró ella, besando la frente arrugada del bebé. El duque, que había esperado en la antecámara durante el alumbramiento, entró con paso mesurado. Su expresión era indescifrable mientras se acercaba al lecho donde Isabel sostenía a su hijo. Se detuvo junto a ellos, observando al recién nacido con intensidad. «Tiene un hijo sano, mi señor», anunció doña Carmen con una reverencia. «Un heredero para el ducado de Alcañiz». Don Juliano asintió, extendiendo una mano para tocar brevemente la mejilla del bebé. Sus dedos, habitualmente firmes, temblaron ligeramente al contacto con la piel delicada de su primogénito.
Alejandro es un buen nombre, dijo finalmente, dirigiéndose a Isabel. Fuerte y digno para el futuro duque. Tras el nacimiento, el duque retomó su frialdad habitual, como si la complicidad compartida durante la crisis nunca hubiera existido. Para Isabel, este distanciamiento renovado fue una herida silenciosa. Durante los meses de embarazo y la lucha contra las intrigas del varón, ella había comenzado a admirar al hombre detrás del título, a valorar su inteligencia y rectitud, a esperar esas escasas sonrisas que iluminaban su rostro severo. Sin notarlo, había empezado a desear más que un simple acuerdo. Ahora, con cada saludo formal y cada conversación reducida a lo esencial, Isabel sentía un dolor que ocultaba tras una máscara de serenidad. Se refugió en su papel de madre, volcando en su hijo todo el amor que no podía expresar a su esposo, hallando en su pequeño el único consuelo para su corazón solitario. Lo que Isabel ignoraba era que, incluso después de salir de sus aposentos, don Juliano regresaba sigilosamente y la observaba a través de la puerta entreabierta. Contemplaba la ternura con que ella cuidaba del bebé, la dulzura de sus canciones de cuna, la devoción infinita en cada gesto hacia el pequeño Alejandro. Y cada noche, mientras la veía dormitar junto a la cuna de su hijo, algo profundo se transformaba en su interior. Con la llegada de la primavera, los recuerdos de cómo ella había descubierto las intrigas de Ramiro volvían constantemente a su mente. La imagen de Isabel, sosteniendo firmemente aquella carta incriminatoria, enfrentándose a un peligro por lealtad hacia él y hacia su hijo, había quedado grabada en su corazón. Aquella valentía, aquella inteligencia astuta que había salvaguardado el futuro del ducado, revelaban una fortaleza de espíritu que rara vez había encontrado en la nobleza. Sus visitas a la habitación del niño se prolongaban cada vez más. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, sus dedos acariciaban un pequeño juguete que él mismo había tallado para su hijo. En otras ocasiones, ordenaba que llevaran flores frescas a los aposentos de Isabel, con la excusa de que mejorarían el aire para el heredero. Las noches de insomnio se habían vuelto habituales para él. Caminaba por los corredores desiertos del castillo, atormentado por una duda constante. ¿Podría ella alguna vez verlo como algo más que un acuerdo conveniente? ¿Cómo esperar que sintiera afecto por quien la había tratado como un simple medio para conseguir un heredero? La idea de confesar sus sentimientos y encontrar solo cortesía educada como respuesta lo paralizaba de terror. Ya no la veía como un medio para asegurar su ducado, sino como una mujer de extraordinaria fortaleza y bondad. Una mujer que había traído luz a las sombrías habitaciones del castillo, que había enfrentado adversidades con dignidad y que, sin proponérselo, había despertado en él sentimientos que creía incapaz de experimentar. Don Juliano de Alcañiz, el duque frío y estratega, se había enamorado profundamente de su esposa. Pero el miedo a la vulnerabilidad, a exponer su corazón después de una vida de autocontrol, y el temor a que ella solo cumpliera con su parte del acuerdo sin albergar sentimientos reales hacia él, lo mantenían prisionero tras los muros de su aparente indiferencia. Una tarde de marzo, casi 2 meses después del nacimiento, Isabel se encontraba en la habitación del pequeño Alejandro. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando la estancia con un resplandor cálido que contrastaba con el frío persistente en su corazón. Sentada en una poltrona junto a la cuna, amamantaba a su hijo mientras tarareaba una nana que su propia madre le había cantado en su infancia. El sonido de pasos familiares en el corredor la alertó de la proximidad del duque. Como cada tarde, él vendría a ver brevemente al niño, saludaría con formalidad y se marcharía sin apenas intercambiar palabras con ella. Isabel se preparó para el ritual cotidiano, componiendo su expresión en la máscara de serenidad que había aprendido a mantener en su presencia. Don Juliano entró con su habitual paso medido,
pero en lugar de dirigirse directamente a la cuna como solía hacer, caminó hasta donde ella estaba sentada. Se detuvo a su lado y permaneció allí, observándola con una intensidad que la hizo ruborizar involuntariamente. «Me estáis mirando, mi señor», dijo ella sin levantar los ojos del rostro de su hijo. «Sí», admitió él sin vacilación, su voz cargada de una suavidad que Isabel raramente había escuchado. «Os estoy mirando». «¿Por qué?», preguntó ella, sintiendo que su corazón comenzaba a latir con más fuerza. El duque se acercó un poco más, y cuando habló su voz tenía un matiz diferente, casi vulnerable. «Porque estáis hermosa así», respondió con sencillez, «con nuestro hijo en vuestros brazos, bañada por la luz del atardecer. Parecéis una pintura de Murillo». Isabel alzó la mirada, sorprendida por la sinceridad que percibía en su voz y por el cambio en sus ojos, que ya no mostraban la frialdad habitual, sino un brillo cálido que nunca antes había visto. «Ya no necesitáis conquistarme, mi señor», respondió ella con voz queda. «Ya tenéis lo que queríais, un heredero sano para vuestro ducado». Don Juliano, en un gesto que la dejó completamente desconcertada, se arrodilló junto a la poltrona, quedando a la altura de sus ojos. Era una posición que subvertía completamente la jerarquía establecida entre ellos. Un duque a los pies de quien había sido una simple campesina. «¿Y si descubrí que quiero más?», preguntó él, con una emoción contenida que tensaba cada palabra. «¿Más qué?», susurró ella, apenas capaz de respirar ante la proximidad inusual. «A vos», respondió él, su voz cargada de una emoción que ella nunca había escuchado antes. «No solo a la madre de mi hijo, a vos, Isabel, la mujer que cuida de los enfermos sin que nadie se lo pida, que trata a los sirvientes como seres humanos, que enfrenta enemigos con inteligencia en vez de lágrimas. La mujer que me mostró que elegí mejor de lo que imaginaba». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba ante la intensidad de sus palabras, tan distintas a la fría cortesía a la que estaba acostumbrada. «Eso no estaba en nuestro acuerdo», logró decir, mientras el pequeño Alejandro, saciado, se dormía en sus brazos. «No», concordó él, sus ojos encontrando los de ella con una honestidad descarnada. «No lo estaba, pero me enamoré de quien sois, no de lo que podéis darme». Con cuidado, Isabel colocó al bebé dormido en su cuna y se volvió hacia el duque, que seguía arrodillado a su lado. Al mirarlo ahora, tan cerca, podía ver claramente que el hombre frío que había conocido había desaparecido por completo. «¿Y vos?», preguntó él en voz baja, con una vulnerabilidad que lo humanizaba como nunca antes. «¿Sentís algo por mí?». Ella sabía que debía ser cautelosa, que arriesgaba su corazón al responder con sinceridad, pero la honestidad de él merecía reciprocidad. «Sí», susurró, sintiendo que al pronunciar esa simple palabra liberaba un sentimiento largamente contenido. «Y eso me asusta». «¿Por qué os asusta?», preguntó él, sus ojos fijos en los de ella. «Porque no era para ser así», explicó Isabel, las palabras fluyendo ahora sin barreras. «Era para ser solo un acuerdo, algo simple. No debía haber sentimientos, solo deber y conveniencia». Don Juliano tomó su mano entre las suyas, y el contacto envió una corriente cálida por el brazo de Isabel. «Tal vez las mejores cosas de la vida nunca son como esperamos que sean», murmuró él, acercándose más hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. «Quizás encontramos tesoros en los lugares más inesperados». Cuando sus labios se encontraron, fue completamente diferente a todos los besos anteriores, que habían sido meros actos formales, carentes de pasión. Este beso no era deber cumplido ni necesidad satisfecha, sino sentimiento genuino, acumulado en meses de descubrimientos mutuos y admiración creciente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella cuando se separaron, sin aliento y con el corazón desbocado. Él sonrió,
un gesto que transformaba completamente su rostro austero, iluminándolo con una calidez que Isabel jamás había visto. «Lo descubrimos juntos», respondió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Día a día, construyendo no solo un ducado fuerte para Alejandro, sino un hogar donde el amor sea tan importante como el deber». Isabel apoyó su frente contra la de él, dejando que la felicidad, tanto tiempo negada, floreciera finalmente en su corazón. La mujer que había entrado en un matrimonio por conveniencia, finalmente encontraba el amor que había silenciosamente deseado. En los años que siguieron, el castillo se transformó junto con sus habitantes. Las habitaciones antes sombrías se llenaron de luz y risas. El pequeño Alejandro creció fuerte, rodeado del amor de sus padres y las visitas frecuentes de sus tíos Miguel y Lucía, quienes completaban sus estudios gracias al apoyo de su hermana. Incluso el barón Ramiro, tras 2 intentos más de reclamar el ducado, finalmente aceptó su derrota y buscó fortuna en las colonias americanas. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de conveniencia se transformó en una historia de amor verdadero, demostrando que incluso en los arreglos más calculados, el corazón puede encontrar su camino hacia la felicidad. Querido oyente, gracias por escuchar esta historia en nuestro canal. Escribe en los comentarios la palabra romance, así sabremos que llegaste hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita en la opción todas, para que YouTube te avise de cada nueva historia. Muchas gracias y un fuerte abrazo lleno de cariño.